Primera Corintios 3. ¿Ya están conmigo? Pero veamos el verso 11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, que es Jesucristo. ¿Quién lo tiene? A ver, vamos a leerlo juntos. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Sí? ¿Dice igual mi traducción que la de ustedes? ¿Más o menos? ¿Sí? Vamos a memorizar lo que les parece. Damos unos 20 segundos para memorizarlo. ¿Sí? Seguro ya se lo aprendieron. A ver, digamos, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Excelente. Antes de que Jesús partiera de este mundo, nos dijo que tuviéramos cuidado con las falsas enseñanzas, con los falsos profetas, porque si fuera posible, serían engañados aún los escogidos. Escogidos que están aquí esta tarde, ¿no? Alcen su mano los escogidos. Bueno, las enseñanzas falsas, si es posible, engañarán a los escogidos. Dijo el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Casi podríamos personalizar. Si nadie más creyera y Jesús regresara, ¿podría encontrar que tú tenías fe? ¿Se acuerdan de Lot? Que era el único diferente en un medio de las ciudades en las que él habitaba. Si el Hijo del Hombre viene, hallará fe en la tierra, podríamos decir, Señor, pues cuando menos la mía, ¿verdad? ¿Será? Pablo le escribe a Timoteo, en los últimos tiempos, muchos abandonarán la fe. Yo conozco de la palabra de Dios hace muchos veranos. Y he visto a lo largo de esta trayectoria cuántos otrora jóvenes y adolescentes fueron quedándose en el camino, fueron dejando de creer. En los últimos tiempos muchos abandonarán la fe. ¿Por qué abandonarán la fe? Ciertamente porque el mundo se vuelve atractivo, como la parábola del sembrador enseña, pero también, y lo dice ese mismo pasaje de Timoteo, porque los espíritus engañarán con las falsas doctrinas. Por eso es tan importante que hayamos memorizado hoy este texto. El fundamento sobre el que vivimos, sobre el que estamos construyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa eterna, el cimiento sobre el que estamos construyendo nuestro futuro y nuestro destino, debe ser Jesucristo. Pero hay que estar alertas. El contexto nos dice que algunas personas estaban poniendo otro fundamento. Directamente estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Entonces, ¿a quién estaban volviendo su fundamento? A una persona. Por eso, en lo que resta del capítulo 4 y parte del 3, Pablo dice, pero nosotros, Pablo, Apolos, Pedro, ¿qué somos? Somos regalos de Dios para ustedes, no somos el fundamento. Mire, me adelántese conmigo al versículo 21. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, al fin y al cabo todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos, o Cefas o el universo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes.
Los ministros no estamos para ser dueños de la congregación. La congregación es dueña de los ministros, según lo que acabo de leer, ¿o no? Todo es de ustedes. No pongan como su fundamento lo que diga el pastor, lo que diga el profeta, lo que diga el apóstol, lo que diga el doctor en teología fulano de tal. No es fundamento. Ellos son un regalo para nosotros. El fundamento siempre debe ser Jesucristo, a quien conocemos a través de la palabra escrita. Pero hoy se trata de poner otros fundamentos. Yo recuerdo que una de nuestras exposiciones de Biblia fue con un grupo, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde al apóstol lo cargaban en silla gestatoria. Cuando él llegaba, todo el mundo se inclinaba y lloraba y lo adoraba. Pero también hay muchas iglesias que dicen, nosotros estamos bajo la cobertura de Perenganito de tal, y lo que diga Perenganito de tal se vuelve el fundamento, porque él afirma que Dios le está revelando cosas, y entonces se paran sobre el púlpito para decir, Dios me dijo, Dios me enseñó, Dios me reveló, y se vuelve el fundamento de las personas. No podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Tampoco podemos poner como fundamento a las instituciones. Yo sé que me voy a la vida eterna porque pertenezco a la iglesia perenganita. La iglesia perenganita no es el fundamento. Cristo es el fundamento. Cuando ustedes nos acompañan, cuando invitamos a alguien a venir aquí, no le estamos diciendo, ve porque ese grupo es el bueno, porque ahí está la verdad, porque si asistes a Reforma 1870 te vas a salvar. No es la asistencia a Comunidad Apostólica. Si te conectas a Comunidad Apostólica, ¿te vas a salvar? No es eso. Cristo es el fundamento. Aparentemente, lo creemos, lo afirmamos, pero podemos, con doctrinas y acciones posteriores, implicar una negación de Cristo como el fundamento. A ver, para decirlo más claro, deshacemos con la cola lo que hicimos con el pico, ¿no? Para que no se nos olvide. Es decir, estamos diciendo que Cristo es el fundamento, pero si no vivimos el amor de Dios en nuestra vida, ni siquiera quiero decir las buenas obras, el amor de Dios en nuestra vida, si no lo vivimos, Cristo no es nuestro fundamento. Porque no es un fundamento teórico nada más, no es un fundamento teórico Cristo. Es un fundamento de vida, de relación, de existencia. Para decirlo también más complicado, un sustento ontológico. Y si no estamos viviendo el amor de Dios, Cristo no es nuestro fundamento, aunque lo digamos, aunque lo creamos, aunque vengamos a la iglesia. Cuando el Salmo 14 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En la época en que ese salmo se escribe, no existe el ateísmo teórico. ¿No creen ustedes que ya alguien afirmaba que solo existe la materia y su proceso dialéctico o cosas por el estilo, ¿no? Cuando el Salmo 14 dice que el necio dice a su vez que no hay Dios, está hablando de alguien que con su conducta, no con su teoría, con su conducta es un ateo. Entonces, si nuestra vida no corresponde, no refleja, no vive, no siente, no decide, no piensa el amor de Dios,
Somos ateos prácticos. Cristo no es nuestro fundamento. No basta ir a la iglesia, no basta pertenecer a la iglesia, hermano. Yo quisiera que usted cuando viene y se termina la reunión, no quiero que usted se vaya con la conciencia tranquila y descansada. No, no, aquí no queremos eso. Ay, ya canté, saqué mis presiones emocionales, como lo express cuando pone usted los frijoles. Ya se me salió el, como dicen ahora, el estrés, ¿no? Anglicismo. No se vaya tranquilo porque, ay, ya ofrendé. Ya Dios me va a perdonar, me va a bendecir, ya ofrendé. No se vaya tranquilo. Yo quiero que cuando se acabe la reunión usted se vaya muy inquieto, muy incómodo, muy dudoso. ¿Sí? Oiga, pero ya entonces ya no voy a ir. No, sí venga. Pero no quiero que se vaya tranquilo. ¿Por qué no quiero que se vaya tranquilo? Yo quiero que usted se vaya preocupado. Si mi vida no está reflejando el amor de Dios, no estoy bien. No es suficiente haber ido a la iglesia. No puedo conformarme con haber cantado, ofrendado, escuchado, orado, tomado la Santa Cena. Necesito un cambio, necesito hacer algo y el tiempo se pasa una semana tras otra y la vida, necesito hacer algo ahora, necesito arrepentirme ahora, necesito dar el paso ahora. Así me gustaría que se fuera. No tranquilo. ¿Ve? Aquí no damos opio de los pueblos, ¿no? Aquí damos intranquilidad. ¿Quiere? Kierkegaard hablaba de la angustia. Aquí damos angustia, hermano. Oiga, pero ¿y la paz de Dios? La paz de Dios será un resultado de una entrega auténtica, pero aún así la angustia no se acaba. ¿Usted cree que Pablo no intentaba saber cuál era la voluntad de Dios para su vida? ¿Que Abraham no quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida? Que Pablo no estaba triste por los que no conocían a Dios, que Jesús no lloró sobre la ciudad de Jerusalén, que Jeremías no se dolió por la tibieza del pueblo, que Ezequiel no se enojó por la idolatría del pueblo de Dios. Claro, aquí no vendemos capsulitas de tranquilidad. Me da mucho gusto que todos estén aquí, pero si alguien viene por capsulitas de tranquilidad, se equivocó de iglesia. Se tiene que ir a una de esas de la película que se está estrenando de González y los falsos profetas, ¿no? Pero aquí no se trata de eso. No podemos poner otro fundamento que es Jesucristo. Entonces, ¿cuándo negamos al fundamento? Cuando nuestra vida no corresponde. ¿Sabe cuándo negamos también al fundamento? Cuando detrás de esa aparente entrega a Cristo, nuestras prioridades en la vida son otras. Y hay doctrinas que las justifican. Dios quiere que tú seas rico, que seas millonario, que tengas abundancia. Estoy negando el fundamento. Porque el propósito de mi vida era servir a Cristo. No darle la prioridad a los deseos de mi corazón. O cuando alguien dice doctrinas nuevas, revelaciones nuevas, y dice, bueno, es que no todo tiene que estar en la Biblia. Alguien esta semana me decía, es que a Perenganito le hicieron una hechicería. A ver, permíteme, ¿dónde dice la Biblia? Eso. No pensemos más allá de lo que dice la Biblia. Si nuestras doctrinas necesitan que nosotros afirmemos que no todo está en la Biblia, que Dios ya dio nuevas revelaciones que no están en la Biblia, ya vamos mal. Estamos deshaciendo el fundamento. O cuando las personas, y acuérdense que tomamos varios domingos para explicar esto, pero solo de pasada. Cuando dicen, tenemos que orar por usted para que rompamos maldiciones generacionales, tenemos que orar por usted para sacarle demonios, para quitar herencias ancestrales. ¿Saben qué estamos haciendo con esas doctrinas? Quitando el fundamento. Porque el fundamento
es que cuando nos encontramos con Cristo, Él nos redimió, nos santificó, nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos dio el Espíritu Santo. Así que cualquier cosa que niega la obra de Cristo, cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, cualquier cosa que niega está quitando el fundamento, está poniendo otro fundamento. Hay muchas maneras de poner otro fundamento. Cuando usted dice, es que yo no estoy seguro de mi salvación, voy a portarme bien a ver si me salvo, usted ya quitó el fundamento. Ahora está poniendo como fundamento su rectitud, sus buenas obras, su propia bondad. Nuestro fundamento es Cristo. ¿Por qué podemos estar seguros de la salvación? Porque Él murió por mí, ¿no? Como les he dicho, si no me quisiera perdonar, ¿hubiera muerto por mí? Piénselo, por favor. Si Dios no quisiera perdonarlo, ¿hubiera muerto por usted? Y si Él ya murió, pues usted ya está perdonado. ¿No? Es una certeza. Si Cristo ya, simbólicamente decimos, cargó los pecados en la cruz, ¿usted cómo está? Perdonado, ¿no? Pues lo voy a repetir. Si cargó los pecados en la cruz, ¿cómo está usted? Cuando usted lo acepta, su vida cambia. Cuando usted se asume como perdonado, ya no quiere hacer las mismas cosas. Cuando usted se asume como perdonado, quiere ser agradecido. Como aquella mujer que entró con Jesús y le lavó los pies con sus lágrimas, porque se supo perdonada. Sabernos perdonados no es seguir viviendo como vivíamos, pero sí debemos entender que el perdón es incondicional, el perdón es previo, el perdón es antes. Y cuando nos sabemos perdonados, entonces, y solo entonces, somos transformados. También se pone otro fundamento que no es Cristo cuando se exalta la ley de Moisés. Eso es delicado, porque uno diría, bueno, pues la ley de Moisés está en la Biblia, ¿no? Los mandamientos están en la Biblia. ¿Quién no pensaría que estamos obligados a cumplir los mandamientos? ¿O acaso Dios nos está pidiendo que seamos malas personas? No, ¿verdad que no? Tendríamos que ser buenas personas, entonces hay que cumplir los mandamientos. Sí, pero cuidado. Los mandamientos no se cumplen para que Dios nos acepte. Los mandamientos no se cumplen para que Dios nos perdone y, déjeme decirlo con simpleza, nos reciba en el cielo. No se cumplen los mandamientos para eso. El fundamento es Cristo. Y eso quiere decir que Dios nos recibe en el cielo porque creímos en Cristo, porque decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Acuérdense que la fe no es aceptar cosas absurdas o creer todo lo que nos digan. La fe es la decisión de entregarnos a Dios. Somos salvos por la fe, porque en respuesta a su perdón, a su amor, a su muerte, decidimos entregarnos a Él. Los mandamientos serán una consecuencia de que Cristo sea el fundamento. Si usted está sintiendo en su vida, sintiendo en la acepción profunda del término, si usted está viviendo el amor de Dios en su vida, vivir los mandamientos será una consecuencia natural, perfectamente natural. Usted no mentirá porque ama, no matará porque ama, no robará porque ama, no adulterará porque ama. Es natural. Pero el fundamento es Cristo. ¿Sí? Luego vimos
que sobre el fundamento todos construimos, especialmente los ministros, construimos a cada uno porque entre todos estamos formando, diría el apóstol Pedro, un edificio. Cada uno de ustedes es una piedra viva. Algunos lean conmigo, por favor, el verso 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y el domingo pasado hablábamos de que cuando construimos con doctrinas falsas, superficialidades, postres doctrinales, ¿se acuerda que hablábamos de que nos gustan las cosas dulzonas y facilitas, ¿no? Entonces nuestra casa se va a caer al primer embate de los problemas. Hay que construir con plata, con oro, con piedra preciosa. Eso no siempre es evidente. ¿Cómo va a saber usted si en este momento yo estoy predicando porque lo amo o estoy predicando para que digan, el hermano Cristian, que bien predica, ¿no? Eso usted no lo puede saber. Pero cuando lleguemos al cielo, no me gusta decir cuando lleguemos al cielo, cuando resucitemos es más preciso, ¿no? Cuando resucitemos, ahí sí se va a saber. Si ustedes me ven que quedé en una posición ínfima, van a decir, ¿pero cómo el hermano Cristian? Sí, porque el hermano Cristian era pura apariencia, era puro bla, 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 ¿no? Ahí se va a descubrir la verdad, ¿eh? Ahí los grandes apóstoles de un canal que tampoco quiero acordarme del nombre, bueno, ni siquiera sé si vayan a estar, me hace que no, ¿verdad? Ahí se va a saber quién es quién, ¿eh? La estatura de cada quien, las intenciones de cada quien. Dice, el fuego probará la obra de cada uno. Usted puede llevar su vida más o menos bien, las apariencias sobre todo, cómo nos importan las apariencias a los clasemedieros burgueses, ¿no? Eso es fundamental. Pero en Dios todo va a salir a la luz, todo. Jesús decía, lo que fue dicho en secreto será proclamado desde las azoteas. Caray, ya mejor voy a cuidar. ¿Qué digo? ¿No? Y ahí se va a ver. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu intención? Si dividiste a la iglesia, si amaste a la iglesia, si fuiste humilde, si fuiste vanidoso. Hay pecados evidentes, hermano. Imagínense que el pastor llegara borracho. Hermano, abra su Biblia, ¿no? En ese momento lo corrían, ¿verdad? O si la iglesia se entera que el pastor andaba en adulterio, no, escandalazo. Yo creo que hasta en el periódico sale. Pero hay pecados no tan evidentes, o al menos a la gente no les da tanta importancia y son igual de graves. Porque la soberbia, la rebeldía, la codicia, la herejía. Y yo me pregunto, ¿cuántos predicadores, desde cuántos púlpitos están predicando con soberbia? ¿Cuántos están manipulando a la iglesia para obtener dinero y tienen codicia? ¿Cuántos están gobernando la iglesia y predicando para tener más poder sobre la gente? El poder es una tentación muy grande. Esos pecados pueden ser peores que la borrachera. No estoy justificando la borrachera, no vayan a venir borrachos. Pero el borracho al otro día se le quita, ¿no? Y al rebelde y al soberbio al otro día no se le ha quitado. Y al otro mes, al codicioso, sigue siendo codicioso. ¿Me explico? La gravedad de estos pecados que a veces no se notan, que ahí están desde el púlpito y la gente no dice nada. No protesta, no se va a otra parte. Pero en el día del juicio, todo se va a manifestar. Y usted tal vez diga, bueno, pero pues, como yo no soy pastor, no me preocupo.
Tiene cierta razón. Dice Santiago que los maestros seremos juzgados con mayor severidad, porque sabíamos más, porque dijimos que había que hacer y no hicimos. No le recomiendo los zapatos de maestro, ¿verdad? Pero de todas maneras, aunque los ministros serán juzgados con mayor severidad, todos seremos juzgados. Claro que aquí va a resultar una duda. Pero si dijimos que ya estamos perdonados, ¿no fue la primera parte de la predicación, que estamos perdonados? Ahora, ¿cómo que somos juzgados? ¿No parece una contradicción? Déjeme hablarle de dos juicios. Hay dos juicios. Uno de ellos es el de condenación, simbolizado en el Apocalipsis como un gran trono blanco, donde dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Ese es un juicio de condenación. Para todos aquellos que, habiendo sido perdonados por Cristo, no aceptaron ese perdón. Déjeme decirle que todo el mundo está perdonado. ¿Cómo? Van a decir. O sea que todos se van a salvar. No dije que todos se van a salvar, que todos están perdonados. A lo mejor alguien de corriente calvinista me pone un tache, pero yo diría que todo ser humano está perdonado porque Jesús murió por todo ser humano. Pero habrá personas, o hay muchas personas, que no les interesó el perdón, no quisieron el perdón. Y dijeron, no, yo quiero vivir como yo vivo, yo no creo en Dios, yo me voy a salvar por mi bondad, yo mejor voy a reencarnar 50 veces. Muchos caminos. Y no quisieron el perdón. Ese es el juicio del trono blanco. Pero hay otro juicio del que nos está hablando aquí, donde dice que si la obra de uno se pierde, ¿se acuerda que lo leímos? Será probada por el fuego, y si su obra se pierde, será salvo, así como de panzazo, ¿no? O sea, este juicio no es de condenación. Se van a salvar los unos y los otros. Mire, la iglesia de Cristo es la esposa. La esposa no va a ir a un juicio donde, como el del gran trono blanco, ¿verdad? El juez va a decidir si la condena o no la condena. Usted no se casa y luego, como parte de la ceremonia de bodas, lleva a la esposa con el juez a ver si la mete a la cárcel. ¿Verdad que no? La esposa no participa de ese tipo de juicio, pero participa de otro tipo de juicio. El ser conocida hasta lo más íntimo. Como dice Apocalipsis, ¿no? Vístete con vestiduras blancas, compra oro refinado, para que no se descubra tu miseria y la vergüenza de tu desnudez. No es que la desnudez en sí sea pecaminosa. La metáfora aquí tiene que ver con aquellas cosas de las que nos avergonzaríamos y que no nos gustaría ser conocidos hasta lo último porque nos avergonzaríamos. ¿A quién le gustaría pasar aquí al frente y decir todas sus intimidades? ¿No? O peor, que nos pongan unos electrodos aquí y luego se vea en la pantalla todo lo que queremos, pensamos, pecados y... ¿Verdad que no? Eso es lo que llama la vergüenza de la desnudez. ¿Cómo se cubre ese tipo de desnudez que no es agradable con vestiduras blancas que representan la santidad? No la santidad alcanzada por mí, sino la santidad que Dios me da cuando yo me rindo a Él. La santidad no se alcanza, se recibe. ¿Sí me explicó? Por eso se llama santificación. Algunos están apuntando, apunte. La santidad no se alcanza, se recibe. Se acepta.
Hay una película que me hicieron favor de prestarme, se llama El Remanente. Es como de estreno, ¿no? Van a tener que ver los videos de Apocalipsis, para empezar también, ¿eh? Pero en esa del Remanente, se niega, de alguna manera se niega la resurrección del cuerpo. Porque cuando es el rapto de la iglesia, los creyentes, que están todos ahí como parte de una sociedad bastante burguesa simplemente, ¿no? Se caen muertos, como muertos con los ojos así abiertos, casi parece de espantos la película, ¿no? Entonces ya se fueron los creyentes, su cuerpo se quedó. La gran pregunta es, ¿y qué pasó entonces con la resurrección? Si quitamos la resurrección del centro de la predicación, ya no hay fe, ya no hay nada. Muchos se imaginan que cuando resucitemos, todos vamos a tener ropa blanca, ¿no? Ya nadie va a traer así de color. A ver, color que usted trae ahí. Mamey, rosa, azul, ¿verdad? Todos vamos a andar de blanco. Parece, el cielo es de pura gente que anda de blanco. ¿Usted cree eso? Eso es un símbolo. Un símbolo de que los que han de resucitar son personas perdonadas. Son personas que aceptaron la santidad que Dios nos da, que aceptaron la redención que Dios nos da. Sin embargo, en la resurrección, no todas las personas, no todos los cristianos, por llamarles, vamos a tener la misma condición. Eso ya lo hemos comentado también, ¿no? Porque la condición en la resurrección depende de este juicio. Este juicio que es para conocer a la esposa, no es para condenar a la esposa, es para conocer a la esposa. Es como en la noche de bodas, ¿no? La esposa se va a tener que presentar ante el esposo tal como es. Y qué bueno si es tan bella como parece. Qué triste si se tiene que quitar la peluca y la dentadura postiza y las pestañas postizas y el brasier postizo y todo. Este es el juicio donde la esposa va a ser conocida tal como es. Por eso se va a decir, tal creyente construyó con oro, construyó con piedras preciosas, pero tal creyente y tal predicador solo era paja, solo era tibieza, solo era mentira, solo eran motivos espurios. Querer quedar bien, tener más autoridad, más reconocimiento, más fama, más poder, más dinero. Ahí se va a ver muchas cosas, ahí se van a descubrir. Y tiene sus consecuencias, ¿no? Pregúntese usted si no le va a dar vergüenza que se descubran ciertas cosas en ese momento. Será salvo, pero así como por fuego, el fuego representa el juicio. Será salvo en un juicio. Y acuérdese que lo que llamamos recompensas de la vida eterna no son objetos. La recompensa de la vida eterna, las coronas y todas las cosas de las que habla en realidad, simbolizan la capacidad que tendremos de disfrutar a Dios. La capacidad de disfrutar a alguien está en relación directa a cuánto le amamos. Ese es el quiz del asunto. Si amamos a Dios aquí con todo nuestro corazón, le disfrutamos aquí y le podremos disfrutar muchísimo en el eón futuro. Pero igualmente, si no le amamos aquí, le disfrutaremos menos.
Y es evidente que quienes más le amaron le disfrutarán más que los que le amaron menos. Por eso dice, será salvo, pero como quien pasa por fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Parece que Pablo de repente se hubiera cambiado de tema, ¿no? Está hablando del fuego y de las obras y luego de que somos templo del Espíritu. No está cambiando de tema. Aprovechemos que está ahí al frente el texto. ¿Cómo se relaciona lo de las obras y lo del fuego con ser un templo del Espíritu? Acuérdense de lo que hemos venido reflexionando desde el primer capítulo. Que la iglesia se estaba dividiendo porque se actuaba de manera carnal y se estaba dividiendo con el pretexto de los distintos apóstoles. Entonces Pablo les dice, los apóstoles no somos importantes. Los apóstoles somos propiedad de ustedes, somos siervos de ustedes. Cristo es el fundamento y Cristo juzgará cómo edificamos a ustedes y cómo viven ustedes. Pero si dividimos la iglesia, si lastimamos la iglesia, ¿sabe qué estamos lastimando? El templo de Dios. Cuando yo era niño, asistía a un templo parecido a este, un templo de estilo gótico inglés, alfombrado, con bancas. Bueno, además había flores, ¿no? Pero también su órgano y todo. Y la verdad que cuando uno entra en templos tan bonitos, tiene la sensación, como se nos ha enseñado, que está uno entrando a la casa de Dios, ¿no? Y cuando nos llevaban de la clase de niños, del saloncito al templo, de antemano las maestras nos advertían de puntitas, calladitos, quietecitos, van a entrar a la casa de Dios, ¿no? Ya nosotros, pues, más tardábamos en olvidarnos lo que nos habían dicho, pero entrábamos a la casa de Dios, ¿no? Y cuando se considera que es la casa de Dios, pues uno está dispuesto a cooperar, o para comprar el terreno, o para mejorarlo, o para comprar las flores, o para tantas cosas, ¿no? ¿Quién de ustedes sería capaz de llegar aquí con un hacha y empezar a romper las bancas, o con un zapapico y empezar a hacer hoyos en las paredes? ¿Quién haría eso? No haríamos eso, pero hacemos algo peor. La verdad es que hacemos algo peor. ¿Sabe por qué? Porque en la concepción neotestamentaria, en la enseñanza del Nuevo Testamento, este hermoso lugar no es un templo. Ah, caray, ¿no suena medio fuerte eso? ¿No nos irán a correr por andar diciendo eso? No se desanime. Ay, entonces ya no voy a ir los domingos porque dijeron que ahí no es templo. No, hermano, aquí no es templo. El templo, que quiere decir lugar donde Dios vive, casa de Dios, somos los creyentes. El templo somos los creyentes. ¿Sí? A ver, tómense de las manos, todos tómense de las manos, por favor. Levanten sus manos. ¿Eh? Ese es el templo. ¿Ven? Ese es el templo. Pedí que se tomaran de las manos para que simbolicemos la unidad. Aunque estemos sentados separados y luego nos vamos y cada quien se va a su casa, hay una unidad. Nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Así que cuando usted habla mal de un hermano, es peor que venir y romper esos cristales tan bonitos. Cuando usted provoca una división en la iglesia, es peor que venir y darle con el pico a las paredes y destruirlas. Cuando usted va y chismea de un pastor, es como venir y romper las bancas. ¿Sí? Cuando usted va con los incrédulos y se queja de la iglesia y ponen mal a la iglesia y habla de los vicios de la iglesia, es como venir y ponerle lumbre aquí al edificio.
Y usted no haría eso, dijimos. Entonces, ¿por qué lo hacemos con el verdadero templo de Dios, donde las consecuencias son más terribles? Porque si yo rompo una banca, pues total, la mandamos con el carpintero y tan, ¿no? Pero si yo destruyo una vida con mis chismes, ¿con qué carpintero lo mandamos? Si yo le hago unos hoyos a las paredes, pues traemos al albañil y va a quedar como si no se nota. Pero si yo divido una congregación, si yo escandalizo a unos hermanos y ya no vienen y ya no creen, ¿con qué lo compongo? Como los chismes, ¿no? El chisme se difunde y a ver, ahora recoge lo que difundiste y que ya no exista ese chisme, que ya la gente no sepa lo que supo. Es imposible, ¿me explico? Por eso dice que Dios va a juzgar nuestra obra y va a juzgar cómo edificamos, pero que no olvidemos que somos el templo de Dios y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Creo que eso lo tenemos muy olvidado. Hemos perdido el temor de Dios de saber, si yo destruyo el templo, que es la iglesia, que son los creyentes, que es la unidad del cuerpo, Dios me va a pedir cuentas a mí, Dios me va a juzgar a mí, me va a destruir a mí. No quiero suavizar la palabra que dice ahí. Dios destruirá. No sé cómo ni se lo puedo explicar, pero no puedo poner una palabra más suave. Dios destruirá al tal. Cuidado con el templo. Déjeme decirle un rapidísimo bosquejo de lo que fue el templo. Los hebreos en el desierto pensaban que debían tener un Dios como los pueblos que no eran nómadas, que no andaban de un lado para otro. Y en un principio quisieron hacerse un becerro de oro, un Dios tangible, concreto. Finalmente comprendieron con Moisés que Dios no tenía imagen, pero de cualquier manera se representó su estar en el mundo a través de una caja forrada de oro que se guardaba en una tienda que viajaba con ellos. ¿Sí recuerdan eso? Digamos que era un templo ambulante. Cuando llegaron o conquistaron la tierra, lo cual es tema de otra discusión, ¿no? Pero estando allí hicieron ya un templo más firme como este, donde pensaban que Dios vivía. Mucha gente seguía haciendo sus sacrificios de animales y sus oraciones en cualquier parte. Pero los gobernantes y sacerdotes se dieron cuenta que había un riesgo de que se dividiera la nación en muchas ideas, en muchos grupos, y que se inventaran dioses y doctrinas nuevas. Entonces se trató de hacer el culto centralizado en el templo de Jerusalén. De tal manera que las personas vivieran donde vivieran, venían unas 3 veces al año en peregrinación hasta la ciudad de Jerusalén, cuando menos a celebrar las grandes fiestas, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos. Pero fíjese que algo muy curioso, ese templo tenía otra concepción de nuestros supuestos templos. Porque hoy estamos todos aquí cómodamente en una banquita. ¿Sabe quiénes entraban al templo de Jerusalén? Los sacerdotes. No era para la gente. Que no fuera sacerdote no entraba. Había varios patios. Un patio para los varones, un patio para las mujeres, un patio para los no judíos. Y ahí estaban paraditos, ¿eh? Me crean que había banquitas. Al templo propiamente no entraban más que los sacerdotes. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Otra diferencia es que a los judíos jamás se les hubiera ocurrido tener 2 templos. Bueno, a algunos sí se les ocurrió. A los judíos de Elefantina en Egipto, ¿no? Pero ellos pensaban que solo Dios podía tener una casa.
la de Jerusalén. Hasta la fecha, los judíos no han hecho un templo, sus sinagogas no son templos, no han hecho un templo porque creen que el templo debe estar en el mismo lugar que estuvo hace 2000 años. Ellos solo pueden concebir un templo. Cuando los cristianos creemos que cada edificio es un templo, Dios tiene un montón de casas, ¿no? No sé en cuál vive o si en todas vive o... Nos crea algunos problemas porque si aquí está Dios, entonces cuando salgo, pues ya puedo hacer lo que yo quiera, así que Dios ni me ve. Y si tengo un problema y quiero pedirle algo cuando estoy lejos de aquí, pues me tendré que esperar hasta llegar aquí y entonces pedirle. Y si vienen aquí y se hincan al frente, más cerquita todavía, Dios los oye mejor. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, los judíos no tenían muchos templos, nosotros hacemos templos al por mayor. ¿Y cómo constituimos un templo? Bueno, los evangélicos, protestantes, compran un terreno y un día hacen una oración y dicen que consagran ese terreno y que ya es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo lo hicieron? Para que fuera eso. Los católicos dicen, no, necesitamos reliquias de un santo, hay que enterrar aquí huesos o algo que haya dejado un santo para que este lugar sea casa de Dios y puerta del cielo. Entonces cada quien tiene su manera de inventar puertas del cielo, ¿no? Cuidado, solamente hay un templo. Cuando Jesús nació, el templo dejó de ser el templo de Salomón. El templo fue Jesús. ¿Se acuerda cuando dice Juan, y el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros? El templo fue Jesús. Por eso él dice, cuando está en el templo físico, dice, uno mayor que el templo está aquí. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús era el templo, ya no el edificio. Cuando Jesús se va, envía el Espíritu Santo para que a partir de ese momento el templo seamos cada uno de nosotros en quienes vive el Espíritu Santo. Entonces hay una dimensión individual del templo que es usted y el Espíritu Santo en usted, y es una dimensión total y colectiva del templo que somos todos nosotros el edificio de Dios. El templo no son los lugares, ¿verdad? A los cristianos les quedó claro que Dios es omnipresente. ¿Sabe por qué esta no puede ser la casa de Dios? Porque Dios también vive allí en la otra calle y en la otra colonia y en la otra ciudad y en todas partes vive Dios. Porque Dios nos ve en todas partes, porque podemos hablar con Él en todas partes, porque dice el Salmo 24, el mundo es su propiedad. ¿Cómo va a haber un lugar donde Dios vive si todo es su propiedad? La creación es santa. Dentro de esa creación santa hay una dimensión en la que Dios puede ser mejor percibido. Ese es el templo. Y ese templo somos los creyentes. Por eso la admonición muy clara aquí es que si destruimos el templo, si lastimamos la iglesia, si ofendemos a los hermanos, el Señor nos destruirá. Nos vamos a ir con la duda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir lo que quiere decir? Yo no quiero que me destruya, ¿verdad? Leamos una vez más el verso 22 y 23. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todos de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Los ministros no están para dividirnos, son nuestros y nosotros somos de Cristo. ¿Qué es nuestro? Dice aquí. ¿Qué es nuestro? A veces hay temor en el cristiano, que si la ciencia, que si la filosofía, que si el arte, que si la política no son de Dios. Si están en contra de Dios. Déjeme decirle lo que dice aquí. Todo es vuestro. La filosofía, la ciencia, el arte, la política son nuestras. Porque no hay nada que no sea de Cristo. No hay un ámbito de la existencia
que no sea de Cristo. La vida es nuestra y la muerte es nuestra. ¿Qué diferencia? Cuando usted se concibe como un ser sobre quien la vida o la muerte tiene poder, adversidades y futuro incierto. Qué diferente cuando usted sabe que la vida o la muerte es la posesión suya porque usted es de Cristo. No le tenemos miedo a la vida, depare lo que nos depare. No tenemos miedo a la muerte porque estamos con Cristo y estaremos con Cristo.